Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Soy Vanessa Centeno y hoy cubriremos la clase número 4 y final de lectura, ¿sí? En esta ocasión vamos a cubrir la parte de respuesta extendida. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que en la sección de presentaciones de diapositivas o de PowerPoint puede encontrar más información, una información más detallada sobre en qué consistirá este examen y tips que le pueden ayudar. Entonces, empecemos con elementos de un ensayo persuasivo. La sección de razonamiento a través de las artes del lenguaje del examen de GED incluye una pregunta de respuesta extensa o un ensayo. Para ello, usted deberá leer dos textos de no ficción y luego deberá analizarlos y evaluar sus argumentos. Por último, deberá redactar un ensayo bastante extenso explicando su opinión sobre cuál de los textos presentan los argumentos más sólidos y el por qué. El ensayo que usted redacte deberá ser concebido para persuadir al lector de que su opinión es la correcta. Entonces, usted deberá incluir evidencia que respalde sus afirmaciones. En esta sección le daremos técnicas de redacción que usted puede usar para escribir este ensayo persuasivo de una manera eficaz. El propósito de escribir un ensayo persuasivo es conseguir la aceptación de vista o un curso de acción recomendada. La forma de conseguir esta aceptación es presentar un argumento tan bien fundamentado como sea posible. Un argumento es una presentación ordenada de material de respaldo para la postura que usted desee que los otros acepten. El argumento está compuesto de una declaración de apertura, la información de antecedentes necesarios para que el lector pueda seguir el argumento, la evidencia que usted use para respaldar y defender su postura, que podría incluir respuestas a argumentos opuestos en casos de ser necesario, y una declaración final. En términos generales, tu ensayo persuasivo deberá incluir los siguientes elementos de los que hablaremos a continuación. Cada ensayo tiene tres partes principales. Tenemos primero la introducción, luego el desarrollo y finalmente tenemos la conclusión, también conocidos como el principio, el medio y el final. En un ensayo de 5 párrafos, el primer párrafo es la introducción y el último párrafo es la conclusión. Ahora, los 3 párrafos que están en medio serán el desarrollo. Primeramente, empecemos con la introducción. Este es el primer párrafo de un ensayo. En un ensayo de 5 párrafos, como el que se escribirá para el examen del GED, la introducción por lo general tiene alrededor de 3 a 4 oraciones. Ahora, la introducción tiene que tener 3 objetivos principales. Primeramente, debe de establecer la idea principal del ensayo. También debe de captar la atención del lector y debe de establecer el tono del resto del ensayo. Luego tenemos el desarrollo, que es también conocido como el medio. Esta parte tendrá 3 párrafos. Usted debe de defender su argumento en esta sección, pero cada párrafo debe de tener una oración temática o oración de idea principal de la cual usted vaya a poder desarrollar más. Finalmente, tenemos la conclusión o el final. La conclusión es el párrafo final del ensayo. Ahora, una buena conclusión debe de lograr lo siguiente. Primeramente, deberá de volver a exponer la idea principal en ella y finalmente tendrá que dar al lector una buena sensación de cierre. Ahora trataré de explicar paso por paso cada una de estas secciones de un ensayo. Empecemos con la introducción, ¿sí? La introducción debe de enunciar la idea principal. ¿Qué significa enunciar? Significa establecer y usted escribir dentro de esta introducción la idea principal. Ahora, la idea principal
es lo principal que el escritor quiere que el lector sepa. La idea principal de un párrafo se enuncia en la oración temática y esta suele ser la primera oración del párrafo. Al igual que un párrafo, un ensayo tiene una idea principal. Se enuncia en una oración única llamada presentación de tesis, que generalmente es la última oración de la introducción. En el examen de GED, su presentación de tesis deberá ser una respuesta clara y concisa a las instrucciones. Por ejemplo, si a usted le preguntaran que, vamos a poner un ejemplo, si usted pudiera volver a vivir un día de su vida, ¿qué día sería? ¿Sí? El siguiente sería un buen ejemplo de lo que pudiéramos escribir. Digamos, usted podría hacer su oración de tesis o su oración temática, ¿sí? Diciendo, si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Ahora, esta es una buena presentación de tesis porque, primeramente, responde a la pregunta de las instrucciones, lo responde claramente, ¿sí? Y segundo, porque también presenta la idea principal del ensayo sin intentar contarle demasiado al lector de inmediato, ¿verdad? Aquí simplemente está estableciendo su presentación de tesis y su oración temática. Y esta oración temática está contestando directamente a la pregunta que le hacen en el ensayo. Además de contener la presentación de tesis, una buena introducción comienza con un par de oraciones que captan la atención del lector. Obviamente el contenido de estas oraciones variará mucho dependiendo de su presentación de tesis. Recuerdan que acabamos de hablar sobre enunciar la idea principal y dijimos que tal vez una buena oración temática para hacerlo sería, si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. Bueno, pues simplemente para no escribirlo tan directamente, pues podríamos escribir un par de oraciones que capten la atención del lector, ¿verdad? Veamos un buen ejemplo de esto. Un buen ejemplo sería, ¿qué sucedería si pudieras volver a vivir un día de tu vida? Algunas personas eligieron volver a vivir un día para cambiar algo sobre sus vidas. Otras quizás simplemente quieran tener una segunda oportunidad para disfrutar de una gran experiencia. Si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. Y si se dan cuenta, aquí en esta última oración tenemos lo que habíamos dicho anteriormente, que sería nuestra presentación de tesis o nuestra oración temática, ¿verdad? Aquí la tenemos nuevamente. Pero en vez de tenerla simplemente esa oración y nada más, entonces también elegimos agregar unas cuantas oraciones al principio para captar la atención de nuestros lectores, ¿sí? Esto se oye mucho más interesante, ¿sí? Que simplemente decir la oración de tesis o veamos el siguiente ejemplo. Este no sería muy buen ejemplo, ¿sí? Decir, este es mi ensayo sobre lo que me gustaría hacer de nuevo en mi vida. Me gustaría volver a vivir el día de mi boda. Si podemos ver la diferencia entre esta segunda introducción y esta primera, vemos mucha diferencia. En las dos estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero la forma en que lo estamos diciendo es donde hay una diferencia y donde varía, ¿sí? Prácticamente en esta segunda oración, en esta segunda parte, estamos diciendo que sí, obviamente lo que habíamos dicho en nuestra presentación de tesis o nuestra oración temática, ¿verdad? Dice prácticamente lo mismo, que volvería a vivir el día de su boda, pero de una manera mucho más seca, ¿sí? Las personas que califican las respuestas extendidas del examen de GED
leen decenas o quizás cientos de ensayos escritos a partir de las mismas instrucciones. Así que es muy probable que un ensayo que tenga una introducción clara y creativa obtenga una calificación mayor que uno que tenga una introducción que simplemente indique lo que se debe tratar el ensayo. Existen diferentes maneras en que usted puede escribir una introducción. Hay diferentes estilos. En este tutorial les enseñaré dos diferentes estilos, aunque obviamente no, para seguirles dando ejemplos vamos a escoger uno y vamos a desarrollarlo de esa manera. Pero sí los quisiera exponer a por lo menos dos estilos. Escogí estos dos estilos porque considero que son los más sencillos de desarrollar, ¿sí? Y a los que se le pueden grabar más. El primero es la introducción estilo embudo. Vamos a pensar en lo que es un embudo. Un embudo sabemos que es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales granulares, ¿verdad? En un recipiente que tenga un cuello más pequeño, ¿sí? Pensemos en cómo se ve un embudo. Bueno, pues sabemos que un embudo tiene una boca grande arriba, ¿verdad? Y se va haciendo más pequeño o más angosto más bien, para que pueda entrar en el cuello de otro recipiente, ¿verdad? Bueno, pues la introducción de embudo, estilo embudo, es más o menos lo que hace. En este tipo de introducción va a canalizar las ideas para enfocarse en una, ¿sí? Enlistará diferentes escenarios o ejemplos y después se enfocará en uno solo, que es el que vamos a desarrollar en el ensayo, ¿sí? El ejemplo dado anteriormente, de la introducción de la que hablamos anteriormente, es una introducción estilo embudo y en unos segundos les mostraré por qué. Ahora, pensemos nuevamente en esa introducción. Esa introducción enlista diferentes cosas que otras personas quisieran volver a vivir para luego enfocarse en lo que la persona que estaba escribiendo el ensayo quiere volver a vivir en lo personal. Les enseño el ejemplo nuevamente y lo dividí en colores para que podamos ver claramente cómo, cómo tiene el estilo embudo, ¿sí? La primera oración decía, ¿qué sucedería si pudieras volver a vivir un día en tu vida? Ahora, recuerden, en esta nos está enlistando diferentes cosas que otras personas quisieran volver a vivir, o en pocas palabras nos está dando otros escenarios o ejemplos. Mire la primera que está en rojo, la primera oración dice, algunas personas eligieron volver a vivir un día para cambiar algo sobre sus vidas. Esa es una cosa que otras personas quisieran volver a vivir, ¿verdad? Este es un ejemplo. Mire la oración en azul. Otras quizás simplemente quieran tener una segunda oportunidad para disfrutar de una gran experiencia. Esa es otra cosa que otra persona quisiera volver a vivir, ¿verdad? Ahora enfoquémonos en la oración marrón. Si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. En este ejemplo pudimos ver que se enlistaron diferentes escenarios o ejemplos o las diferentes cosas que otras personas quisieran volver a vivir, ¿sí? Y luego se redujo a enfocarse en una sola, ¿sí? Que en este caso es lo que la persona escribiendo el ensayo quiere volver a vivir en lo personal. Después de leer esta introducción, nos queda claro cuál va a ser el enfoque del ensayo o del escrito, ¿verdad? Sabemos que el resto del escrito va a tratar sobre esta persona eligiendo volver a vivir el día de su boda. El segundo ejemplo de estilo de introducción es la introducción estilo cambio de rumbo. En esta introducción se hará creer al lector que el ensayo se desarrollará de una manera, pero al final cambia el rumbo y termina desarrollando de una manera diferente, ¿sí? Vamos a seguir con el mismo ejemplo del día que quisiéramos volver a vivir, ¿sí? En el ejemplo anterior les enseñé cómo se podría escribir eso en forma de o en un estilo de introducción embudo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver cómo se vería con un estilo cambio de rumbo. También lo tengo con colores para que vean cómo la diferencia entre, entre cómo cambia el rumbo, ¿verdad? En la sección azul, ¿sí? Es mi primera parte. Sin duda alguna, el día de mi boda fue un día que jamás olvidaré. Este día fue el comienzo de una nueva vida para mí, llena de alegría, amor y nuevas experiencias. El día de mi boda será un día que recordaré por el resto de mi vida. Cuando nosotros leemos esta oración en azul, nos hace pensar que el párrafo, que perdón, el escrito, ¿verdad? El ensayo se va a tratar sobre el día de su boda, ¿verdad? Ahora veamos la oración en rojo. Sin embargo, el nacimiento de mi primer hijo es y seguirá siendo el acontecimiento más importante en mi vida y el que volvería a vivir una y otra vez, ya que a partir de ese día mi vida ya no fue solo mía, sino de él también. Como ven en esta sección escrita en rojo, ¿sí? El ensayo se iba moviendo de una manera, ¿verdad? Que es la parte en azul, y de pronto cambió de rumbo, ¿sí? En la parte azul, cuando leímos la parte azul, como ya mencioné, nos hizo creer que se iba a basar sobre elegir el día de su boda, ¿verdad? Como el día que volvería a elegir. Pero de pronto cambió el rumbo con con las oraciones en rojo. Entonces ahora entendemos de que no se va a hablar en este ensayo sobre el día de su boda, sino de el nacimiento de su primer hijo. ¿Sí? A esto es a lo que le llamamos una introducción de cambio de rumbo. Nuevamente, nos hace pensar en las primeras oraciones que se va a basar en, que se va a tratar de algo, ¿sí? Y luego da un vuelco, ¿verdad? Cambia el rumbo y sí va a seguir hablando sobre el día que volvería a vivir, pero no es el primero que pensamos, que era el día de la boda, sino el nacimiento de su hijo. Una vez que haya decidido qué tipo de introducción va a usar, es bueno siempre hacer una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es necesaria para que usted empiece a pensar en lo que va a incluir en su escrito. Vamos a pensar nuevamente o seguir tomando de ejemplo sobre el día de que volveríamos a vivir. Y vamos a enfocarnos en la primera introducción, que fue la de embudo, ¿sí? Y con la idea de que quisiera volver a vivir el día de su boda, ¿sí? Vamos a hacer una lluvia de ideas sobre las razones del por qué volvería a vivir ese día, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede hacer una lluvia de ideas? Es simplemente, este es un momento simplemente para escribir. No ponga mucha atención sobre si esas razones son buenas, son válidas, se repitieron, están bien escritas. Este no es el momento para eso. Este es simplemente eso. Aventar ideas, por eso se llama lluvia de ideas. Escribir simplemente ideas, ¿sí? Que se le vengan a la cabeza. Luego ya pensaremos en cómo arreglarlas o cómo ponerlas en un orden lógico, ¿sí? En el ejemplo de que les mencionamos sobre por qué volvería a vivir el día de su boda, ¿sí? Miren, aquí este es un ejemplo de una lluvia de ideas. Volver a ver a mi familia reunida, volver a sentir la emoción que sentí ese día, ver a todos mis amigos, acercarme más a los amigos y familia de mi esposo, volver a disfrutar de un lugar hermoso, volver a ver el producto final de meses de preparación, disfrutar nuevamente por primera vez, ser la señora de, divertirme muchísimo, disfrutar de la exquisita comida, bailar con mi esposo, amigos y familia hasta el amanecer, ¿sí? Digamos que esta es las razones que escribieron sobre por qué volverían a vivir ese día. Una vez que tengamos esta lluvia de ideas ya en una lista, ¿sí? Lo siguiente será escoger 3 de esas razones. ¿Cuáles son las razones que usted considera que son las más válidas o no tal vez no las más válidas, sino las más importantes para usted, ¿verdad? En este caso, nosotros escogimos estas 3.
volver a ver a mi familia reunida, por eso quisiera volver a vivir ese día, para tratar de acercarme más a los amigos y familia de mi esposo y volver a ver el producto final de meses de preparación. Ahora, una vez que ya tengo bien establecidas mis razones, estas 3 razones deberán ser agregadas a la introducción, ¿sí? Y eso lo veremos a continuación. Una vez que usted haya hecho su lluvia de idea, ¿sí? Recuerde que una de las cosas que le mencioné es de que al momento de escribirla, usted no debe de estarse preocupando de si están bien escritas, si las está repitiendo, si son buenas ideas o no. Antes de escoger sus 3 razones o sus 3 ideas principales, ¿sí? Usted deberá de ya sea combinar alguna de esas razones para que se oiga mejor, a pulirlas, descalificar las que no necesite, etcétera, ¿verdad? Entonces usted a partir de ese punto escoge las 3 principales. Ahora, estas razones no solo van a ser agregadas en la introducción. Cuando usted escoge estas 3 razones, debe de asegurarse de escoger las razones en las que usted definitivamente va a poder extender más o dar más información, ¿sí? La que le vaya a dar más material, porque usted usará estas 3 razones y desarrollará estas 3 razones en todo su ensayo. Este será el enfoque de su ensayo. Entonces asegúrese de que las 3 razones principales que escoja sean razones de las que usted definitivamente pueda extender. Ahora, en la introducción, después de haber escrito las oraciones de idea principal y la tesis usando cualquiera de los estilos presentados, ya sea el de cambio de rumbo o el de embudo, ¿sí? Usted debe agregar en la introducción una oración en donde brevemente mencione sus 3 razones principales de las que después escribirá a más detalle en el desarrollo. Vamos a ver, yo voy a darles el ejemplo de la introducción de embudo que habíamos escrito y vamos a ver cómo le podríamos agregar esas 3 razones que escogimos anteriormente de la lluvia de ideas. Y se vería de esta manera. ¿Recuerdan? La primera frase la primera oración la empezamos en forma de pregunta. ¿Qué sucedería si pudiera volver a vivir un día en tu vida? Y luego, aquí está el ejemplo de lo que algunas personas escogerían. Algunas personas eligieron volver a vivir un día para cambiar algo sobre su vida. Luego, la siguiente razón, ¿verdad? O, perdón, el siguiente ejemplo. Otras quizás simplemente quieran tener una segunda oportunidad para disfrutar de una gran experiencia. La oración final es la que dice lo que el escritor, ¿sí? Va a enfocar su escrito. Si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. Ahora veamos en verde cómo se agregó la oración con de ideas principales o de las 3 razones que elegí. Elegiría volver a vivir ese día, aquí viene la primera, para volver a ver a toda mi familia reunida. Esa fue la primera razón, si recordamos. La segunda razón, para acercarme más a los amigos y familia de mi esposo. Y finalmente la tercera razón, ¿verdad? Y para volver a ver el producto final de meses de preparación. Si nos damos cuenta, al haber escrito estas 3 razones, yo no estoy dando más información. Simplemente estoy enlistando las 3 razones. En la parte del desarrollo es donde me va a tocar hablar más sobre cada punto, ¿verdad? No en la introducción. La introducción no es para eso. La introducción es simplemente para enunciar mi tesis de lo que se va a tratar y mis 3 razones. Punto. Eso es todo lo que voy a cubrir en la tesis. Perdón, en la introducción. Si recordamos al principio cuando les dije de qué se trataba una introducción, les dije que una introducción podría ser desde 3 o probablemente hasta 5 oraciones. Esta introducción tiene 5 oraciones, ¿sí? Entonces estamos dentro del número de oraciones requeridas en una introducción. Más largo que eso
no sería muy apropiado para un ensayo de 5 párrafos, ¿sí? Porque eso significaría que estamos entrando ya en mucho detalle. El entrar en el detalle, no, la introducción no es el lugar para hacerlo. Entrar en detalle será ya en los 3 párrafos de desarrollo en los que continuaremos. Una vez que hemos terminado con nuestra introducción, que ya desarrollamos nuestra introducción, ahora es el momento de pasar a lo que es el desarrollo del texto, ¿sí? Recuerden, en la parte del desarrollo será de 3 párrafos. El desarrollo es la parte del ensayo en la que usted desarrollará y defenderá su argumento. En el examen de GED, el desarrollo del ensayo deberá tener una extensión de 2 a 3 párrafos. Ahora, cada párrafo debe tener una oración temática que expresa la idea principal del párrafo. Prácticamente cada idea principal son las razones que usted eligió anteriormente de su lluvia de ideas, ¿sí? Si usted eligió 2 razones, ¿sí? Entonces usted tendrá 2 ideas o 2 oraciones temáticas, ¿sí? 2 ideas principales y por cada idea principal será un párrafo. Entonces, si usted elige 2 razones, usted tendrá 2 párrafos para el cual deberá de desarrollar una idea principal por cada idea. Si usted escogió 3 razones, tendrá 3 párrafos y tendrá que hacer 3 oraciones temáticas o 3 oraciones de idea principal. Ahora, es una buena idea hacer que la oración temática sea la primera oración del párrafo para que el lector sepa inmediatamente de lo que este párrafo tratará. Para agilizar este proceso es importante hacer, como ya hicimos, la lluvia de ideas, ¿sí? En donde usted escoge los 2 o 3 ideas principales de las que más pueda desarrollar. Recuerde, esto es muy importante. Siempre elija las ideas principales que usted vaya a poder desarrollar más. No tome una razón o una idea principal de algo que será muy difícil desarrollar o del que no tendrá suficiente material. Para empezar, vamos a regresar a la lluvia de ideas que tuvimos anteriormente, a nuestra lista de ideas que escribimos, y vamos a repasar las 3 ideas que escogimos. La primera que escogimos era volver a ver a mi familia reunida, ¿verdad? Esa es la primera idea principal que escogimos y que agregamos a nuestra introducción. También trataría de acercarme más a los amigos y familia de mi esposo. Y por último tenemos volver a ver el producto final de meses de preparación. Entonces, estas son las 3 ideas principales que habíamos escogido a el tema de si pudiera volver a hacer algo en su vida, qué sería y por qué. Una vez que tenemos estas 3 ideas, podemos pasar al siguiente paso. Ahora es momento de convertir esas ideas principales en oraciones temáticas, ¿sí? Una vez que tenemos nuestras 3 ideas o nuestras 2 ideas que queremos desarrollar, ahora las debemos de poner en lo que es una oración de idea principal y no dejarlas como simples ideas o frases, ¿sí? Y también hay que tratar de que estas oraciones de idea principal sean algo interesante al lector. Vamos a ver uno de nuestros ejemplos. Primeramente habíamos escogido el que una de las razones o una de nuestras ideas principales era volver a ver a mi familia reunida. Si veo simplemente de esta manera esta idea, no es ni siquiera una oración completa. Entonces, obviamente, no la puedo poner así en mi escrito. Tengo que desarrollarla, tengo que cambiarla y crear una oración temática o oración de idea principal. No es lo mismo decir volver a ver a mi familia reunida que decir volver a vivir el día de mi boda me daría la oportunidad de volver a ver a mi familia reunida nuevamente. Si se dan cuenta, estoy diciendo la misma idea principal, pero ahora la tengo en una oración temática que es más interesante que solo volver a ver a mi familia reunida.
Vamos a hacer lo mismo con el resto de las oraciones o con el resto de vamos a hacer lo mismo con el resto de las ideas principales y escribirlas y convertirlas a oraciones temáticas. La segunda decía, trataría de pasar más tiempo con los amigos y familia de mi esposo. La voy a convertir en una oración de idea principal y ahora tengo, si pudiera volver a vivir ese día, también trataría de pasar más tiempo con la familia y los amigos de mi esposo, ya que en ese momento no supe qué tan importantes serían en nuestra nueva vida como pareja. Si se dan cuenta también, sí estoy convirtiéndola en una oración de idea principal, la estoy haciendo más interesante, estoy dando un poco más de detalles, sin embargo, aún no la estoy desarrollando. Simplemente estoy convirtiéndola en oración de idea principal. Por último, tenemos volver a ver el producto final de meses de preparación y la convierto en una oración temática, oración de idea principal. Y ahora finalmente, quisiera revivir el día de mi boda y poder admirar la belleza del lugar y el orgullo que sentí cuando vi todo el arduo esfuerzo de los preparativos de meses por fin realizados. Y es así como convertimos nuestras ideas principales en oraciones de idea principal. Ahora seguiremos en el siguiente paso. Ya que hicimos nuestras oraciones de idea principal, ahora el siguiente paso es hacer las oraciones de respaldo para esa idea principal. En esta ocasión nada más vamos a trabajar un párrafo por cuestión de tiempo, pero si aprendemos a hacer este párrafo, vamos a aprender a hacer los siguientes dos párrafos que pertenecen al desarrollo, ¿sí? Entonces, regreso a lo mismo. Ya teníamos nuestras ideas y nuestras oraciones de idea principal. Ahora hay que respaldar esas ideas principales y convertirlas en un párrafo. Vamos a enfocar cada párrafo a una idea principal, ¿sí? Ahora, para hacer las oraciones de respaldo, lo que se tiene que hacer es agregar oraciones que respalden a nuestras ideas principales. Y lo podemos hacer, crear estas oraciones exactamente de la misma manera que lo hicimos con las ideas principales. Simplemente se hace una pequeña lluvia de ideas, ¿sí? Analizando a nuestras frases y nuestras ideas de respaldo. A esto es de lo que hablo. Nuestro ejemplo, vamos a tomar la primera idea principal que teníamos. La primera idea principal que teníamos era volver a ver a mi familia reunida. Cuando ya teníamos esa idea, la transformamos en la siguiente, que fue nuestra oración de idea principal. Dice, volver a vivir el día de mi boda me daría la oportunidad de volver a ver a mi familia reunida nuevamente. Ahora, aquí voy a poner, bajo esto voy a poner varias ideas, ¿sí? Que respaldan este punto de volver a ver a mi familia reunida. Voy a decir la primera, ¿a qué me refiero? Es que ambas familias, la de mi padre y mi madre, estuvieron juntas. También voy a decir que vi a mi abuelo antes de fallecer y también voy a decir que mi hermano vino desde Chicago con su esposa y su nuevo bebé. Si se dan cuenta, estas tres oraciones de respaldo, estas tres ideas de respaldo más bien, ¿sí? Apoyan el hecho de que volví a ver a mi familia reunida, ¿verdad? Entonces, ahora mi siguiente paso va a ser convertir estas pequeñas frases, ambas familias estuvieron juntas, vi a mi abuelo antes de fallecer y mi hermano vino desde Chicago con su esposa y su nuevo bebé. Como estas son frases, ahora las voy a tener que transformar una vez más. Y a continuación les enseño esa transformación. Como ya escribí mis frases de apoyo, ¿sí? A mi oración de idea principal, ahora las voy a convertir de frases a oraciones, ¿sí? Una vez que se tiene la frase de respaldo, las convertimos a oraciones completas. ¿Recuerdan la primera frase de respaldo que tenía? Ambas familias, madre y padre, estuvieron juntas. Esta es solo una frase.
no realmente, todavía no es una idea completa, ¿verdad? Entonces ahora la voy a transformar en una oración y voy a decir, fue el único día de mi vida en que las familias de mi madre y mi padre se reunieron en un mismo lugar para celebrar. Otra vez, noten por favor cómo estoy expresando lo mismo, pero de una manera más interesante, una manera mejor explicada y más completa. La siguiente frase de respaldo que había puesto fue, vi a mi abuelo antes de fallecer. Ahora voy a transformarla otra vez a una oración completa. Además, el día de mi boda fue la última vez que vi a mi abuelo, ya que falleció unas semanas después. Y finalmente, la última frase de respaldo que puse fue, mi hermano vino desde Chicago con su esposa y su nuevo bebé. La transformo y digo, también ese día mi hermano y su esposa viajaron desde Chicago para el evento y tuve la oportunidad de conocer a mi hermoso sobrino, el primer nieto de la familia y del cual estoy completamente enamorada. Todas estas frases fueron transformadas a oraciones. Ahora sí va a ser muy sencillo simplemente tomar todas estas oraciones, incluyendo la oración de idea principal, que es con la que vamos a empezar nuestro párrafo. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ponerlas juntas y ya por fin tenemos nuestro primer párrafo de desarrollo. Y se los enseño en la siguiente diapositiva. Ahora sí que tengo mi oración de idea principal, desarrollé los párrafos de apoyo, ahora sí puedo poner todo junto para crear mi primer párrafo del desarrollo. Aquí vemos en la parte de rojo, vemos mi oración de idea principal. Volver a vivir el día de mi boda me daría la oportunidad de volver a ver a mi familia reunida nuevamente. Y toda la parte de azul son las tres ideas, las tres ideas de apoyo, ¿sí? La primera la vemos, fue el único día de mi vida en las que las familias de mi madre y padre se reunieron en un mismo lugar para celebrar. Aquí está la primera, ¿sí? Aquí, a partir de la palabra además, el día de mi boda fue la última vez que vi a mi abuelo, ya que falleció unas semanas después. Es la segunda idea de apoyo, la segunda oración de apoyo. Y también ese día mi hermano y su esposa viajaron desde Chicago para el evento y tuve la oportunidad de conocer a mi hermoso sobrino, el primer nieto de la familia y del cual estoy completamente enamorada. Aquí fue la tercera oración de apoyo. Y ven, ahora que lo tenemos todo junto, hemos creado nuestro primer párrafo. No vamos a ir sobre los siguientes párrafos, los otros dos párrafos de las ideas principales por falta de tiempo, pero ya vimos cómo se hace el primero y de la misma manera en que desarrollamos el primero, desarrollamos el segundo y desarrollamos el tercero, ¿sí? Es una manera muy sencilla. Ustedes pueden agregar más cosas. Lo único que les pido que tengan mucho cuidado es de que si ustedes aún quieren desarrollar más sus párrafos, ¿sí? Hacerlo más largo o más explícito, asegúrese de mantenerse en tema. Asegúrese de que cada párrafo cubra nada más un tema. No mezcle temas entre párrafos, porque eso va a causar mucha confusión y le puede quitar puntos. Este párrafo, como pueden ver, simplemente tiene 4 oraciones. El requisito de un párrafo bien escrito puede ser de 4 a 7 o 8 oraciones. Este sí realmente es un párrafo pequeño, pero es conciso y va al punto. Como les digo, ustedes pueden agregar tanto más quieran, si ustedes les quieren poner más ideas de apoyo, si la idea principal que escogieron tiene mucho tema y ustedes la quieren seguir desarrollando, y en vez de escoger nada más 3 ideas de apoyo como lo hice yo y desarrollarlas, usted puede poner tantas ideas de apoyo que usted crea suficiente, siempre y cuando las desarrolle bien y nuevamente se mantenga en el tema, ¿sí? Entonces, de esta manera hacemos nuestros párrafos. Ahora vamos a pasar a la última parte, que sería nuestra conclusión.
Pero antes de que pasemos a la conclusión, quiero enseñarles cómo va hasta el momento, cómo iría nuestro escrito. Hasta el momento, con lo que hemos practicado, nuestro ensayo se va viendo de esta manera. Tenemos aquí la introducción que habíamos escrito, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho la de embudo con nuestra primera idea, ¿verdad? O nuestro primer ejemplo de cómo diferentes personas eligen volver a vivir un momento en su vida. Este es el primer ejemplo, el de rojo. El de azul fue el siguiente ejemplo. La parte de marrón es donde canalizamos nuestro enfoque y donde establecemos la parte en cómo nosotros lo viviríamos o volveríamos a vivir un momento, ¿verdad? Y aquí la parte en verde fue donde agregamos nuestras 3 razones de por qué elegiríamos volver a vivir este momento, ¿sí? Y esto sería toda nuestra introducción. Luego, lo último que hicimos es nuestro párrafo de desarrollo. Otra vez, aquí tomamos la primera idea principal, volver a vivir ese día para volver a ver a toda mi familia reunida, que fue lo que pusimos aquí en la introducción como una de las razones, la convertimos en oración de idea principal. Luego tomamos los párrafos de apoyo y los transformamos en oraciones de apoyo que las tenemos aquí en azul. Entonces, hasta el momento llevamos la introducción, el párrafo de desarrollo, este es el primero, y obviamente tendríamos que hacer 2 párrafos más para cubrir la segunda razón, que era volver a ver el producto final de meses de preparación, y el otro era acercarme a la familia y amigos de mi ahora esposo, ¿verdad? Entonces, esos serían otros 2 párrafos más que yo agregaría, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a la parte final, que ya sería escribir nuestra conclusión, y es lo siguiente que vamos a ver. Ahora, en la conclusión, simplemente debemos de saber que la conclusión es el párrafo final del ensayo, ¿sí? Y una buena conclusión debe de lograr 2 cosas. La primera es, vamos a volver a exponer la idea principal en esta conclusión, en este párrafo, ¿sí? Se tiene que volver a exponer la idea principal. Y también debe de poder dar al lector una sensación de cierre, es decir, el lector nunca se debe de quedar pensando o preguntándose si después de esto, de leer este párrafo, va a continuar el escrito o no. Y una razón muy sencilla por la que esto puede pasar es porque a veces no les damos el cierre correcto, ¿sí? Entonces le tenemos que dejar al lector muy claramente la sensación de cierre. Exponer la idea principal en una conclusión tiene un sentido, ¿ok? Tiene un objetivo por qué volverlo a hacer. La primera es recordarle al lector lo más importante que usted quiere que recuerde, ¿sí? Entonces, esa es una razón por la que hay que exponer la idea principal nuevamente. Y también porque le va a dar al ensayo una sensación de unidad. Es tomar todo lo que usted escribió, todas sus ideas, ¿sí? Y ahora prácticamente es como ponerle el moñito que cierra todo, que une todo, ¿sí? Ahora, al volver a exponer la idea principal, no lo vamos a hacer escribiéndolo de la misma manera, porque entonces eso simplemente lo haría redundante y aburrido, ¿sí? Pero tenemos que decir lo mismo, vamos a darle un toque diferente, le podemos simplemente cambiar algunas palabras, ¿sí? Si simplemente cambiamos la forma en que escribimos la idea principal, lo decimos de otra manera, eso va a funcionar, ¿sí? Para volver a exponer la idea sin que sea una manera aburrida. No vamos a escribir lo mismo,
simplemente cambiamos un poco las palabras o a veces le agregamos una que otra palabra, un poquito más de información. Lo importante es que volvamos a exponer la idea principal y a tratar de hacerlo de una forma nueva, interesante. A continuación les enseño a qué me refiero. La tesis original que nosotros habíamos escrito está aquí en rojo, dice, si pudiera volver a hacer algo en mi vida, elegiría volver a vivir el día de mi boda. Si recordamos, esa fue nuestra tesis original. Ahora, en mi conclusión, quiero volver a exponer esa idea principal, pero no la quiero escribir de la misma manera, así que lo voy a volver a expresar, pero de una manera diferente, ¿sí? Ahora, en vez de escribirlo como lo escribí en mi introducción, voy a decir, a pesar de que nunca tendré la oportunidad, me encantaría poder volver a vivir el día de mi boda. ¿Ven? En los dos estoy expresando lo mismo, estoy diciendo la idea principal, que volvería a elegir vivir el día de mi boda, pero vean la sensación que le estoy dando al final en azul. En azul estoy dando una sensación de cierre, ¿sí? Estoy lamentando el hecho de que no voy a poder tener esa oportunidad nuevamente, ¿verdad? Pero aún así, si yo pudiera, lo volvería a elegir. Entonces, es de esta manera que podemos volver a exponer la idea principal. Y recuerden, esto es lo primero que tenemos que hacer en nuestra conclusión, volver a exponer. Ahora que cumplimos con la primera parte de la conclusión, que era volver a expresar la idea principal, ahora vamos con la segunda parte que debemos cubrir y esa es dar al lector una sensación de cierre. Ahora, ¿qué significa dar al lector una sensación de cierre? Bueno, pues esto significa prácticamente hacer al lector sentir satisfecho con la forma en que termina el ensayo. No podemos decir específicamente cómo se debe de lograr esta sensación. Es algo muy difícil, ¿sí? De decirlo en palabras y no lo podemos especificar, no le podemos dar una fórmula exacta de cómo hacerlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es decirle lo que no se debe hacer, ¿sí? Si usted logra no hacer estas cosas, prácticamente vamos por el camino correcto de dar una sensación de cierre. Una de las cosas que no debe de hacer es no presente ideas completamente nuevas. Usted ya expuso de qué es lo que quería hablar, usted desarrolló los puntos que quería cubrir. En la conclusión, no es el momento ya para agregar nuevas ideas, ¿sí? Aquí ya no lo debemos de hacer. Nos vamos a mantener en lo que ya escogimos, de lo que ya hablamos, lo que ya escribimos, ¿sí? Y ahora simplemente se trata de cerrarlo, no de agregar ideas completamente nuevas. Y otra cosa que no debemos de hacer es, no debemos finalizar con una pregunta. Si usted finaliza con una pregunta, está dando entrada a algo que jamás va a acabar, ¿sí? Y no va a dejar al lector con esa sensación de cierre. Ahora, esta conclusión no tiene que ser larga, mucho menos enredada. Simplemente tiene que ser lo suficientemente extensa para finalizar el ensayo y dejar al lector satisfecho. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo podría funcionar esta conclusión al ensayo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, yo podría decir un día hermoso, un escenario de cuento de hadas, mi familia feliz y unida. Por un día, mi vida fue perfecta. A pesar de que sé que nunca tendré la oportunidad, me encantaría poder volver a vivir el día de mi boda. Si se dan cuenta, en esta última oración, es otra vez especificar mi tesis. Recuerdan que mi tesis inicial ya la tenía y la cambié, le puse palabras nuevas para poderla mencionar nuevamente en la conclusión. Aquí está, ¿sí? Entonces, la agrego otra vez, la especifico en mi conclusión
y le puse un poquito más para hacerlo un poco más interesante. Recuerden, la conclusión no tiene que ser larga ni enredada. Ahora, esta sí está siendo, honestamente, está siendo un poco corta, ¿verdad? Pero es simplemente para darle una idea de cómo podríamos tomar todo y prácticamente cerrar este ensayo que hemos estado escribiendo, ¿sí? Dar esa sensación de cierre, ¿sí? Prácticamente repetí mis ideas principales, el tener a mi familia unida, el tener un escenario de cuento de hadas porque pues lo planeé por mucho tiempo, ¿verdad? Y que decir que fue un momento tan perfecto que por eso elegiría volver a vivirlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, una conclusión muy cortita esta que les estoy enseñando, pero les da una buena idea de cómo podemos volver a expresar nuestra idea principal y darle esa sensación de cierre. A continuación les enseño cómo se vería otra vez nuestro ensayo con nuestra introducción, nuestro desarrollo y nuestra conclusión. En nuestra introducción prácticamente tendríamos lo que ya teníamos, ¿verdad? Otra vez tenemos nuestra introducción de embudo, en donde ponemos nuestras ideas, todas nuestras ideas y nuestros ejemplos, lo canalizamos en lo que nos vamos a enfocar y agregamos nuestras 3 ideas principales o nuestras 3 razones por qué estamos eligiendo esto. Luego tenemos el párrafo de desarrollo. Aquí escribimos uno, pero en realidad deben de ser 3 párrafos. Aquí transformamos una de nuestras ideas principales en una oración de idea principal y tomamos o escribimos 3 frases de apoyo que también las transformamos a oraciones de apoyo para crear un párrafo. Y finalmente tenemos nuestra conclusión en la que volvimos a mencionar nuestra tesis, ¿sí? Pero la mencionamos de una manera diferente, así como está aquí en azul. Prácticamente este es como se vería nuestro ensayo, más largo se vería realmente porque tendría que ser de 5 párrafos, ¿verdad? Incluyendo los otros 2 de desarrollo que nos faltan, pero así les da una idea general de cómo es una manera fácil de escribir nuestro ensayo, ¿sí? Ahora, algunas de las cosas que son importantes que usted recuerde durante la escritura de su ensayo, vamos a cubrirlas a continuación, simplemente para que las tenga en cuenta. Por favor, al momento de estar escribiendo su ensayo, el momento de tomar su examen, es muy importante que recuerde lo siguiente. Yo en los ejemplos que le di fue un ejemplo de un ensayo narrativo. Usted no va a escribir un ensayo narrativo, usted va a tener que escribir un ensayo persuasivo. Eso significa, como les expliqué al principio, que les darán 2 textos y usted tendrá que desarrollar este ensayo persuasivo tratando de defender usted una postura, ¿sí? Yo lo único que hice anteriormente cuando estábamos practicando el ensayo narrativo era darle ideas de cómo hacer su escritura más fácil, ¿sí? Cómo desarrollar ideas. Prácticamente era nada más darle una idea de cómo lo puede hacer de una manera organizada y más rápida. Sin embargo, nuevamente, el que le van a dar no es un ensayo narrativo, sino uno persuasivo. Usted va a tener que defender sus ideas. El segundo, pues como les acabo de explicar, deberá analizar argumentos y por favor use evidencias que apoyen esta posición, ¿sí? Usted en los escritos que le van a dar, en las lecturas que le van a dar, ¿sí? Le van a dar todos estos argumentos. Usted tome lo que necesite, pero asegúrese de usar esas evidencias. No se apoye en opiniones, tome las evidencias para defender su postura. Simplemente, como les digo, estas fueron estrategias de escritura que le pueden ayudar y le van a ayudar a hacer cualquier tipo de ensayo, ¿sí? Es hacerlo simplemente de una manera más fácil y más organizada. Y por favor, mantenga la coherencia a lo largo de todo el ensayo. Por eso le mencionaba anteriormente, si usted los quiere hacer sus párrafos más grandes, su introducción más larga,
su conclusión más larga. Es perfecto y es recomendable porque yo simplemente les di uno muy básico, ¿sí? Pero es importante que mantenga la coherencia y se mantenga en tema, ¿sí? Si usted está escribiendo un párrafo sobre una idea principal, manténgase sobre esa idea principal. No cambie, sea coherente. Por favor, estos son algunas de las cosas que son muy importantes recordar. Y finalmente, use frases de transición para que así permita al lector seguir sus pensamientos paso a paso y que mantengan un orden lógico, ¿sí? Puede usar palabras como primeramente, segundo, después, finalmente, ¿sí? Y como les he mencionado, en las diapositivas, en las presentaciones diapositivas, le puede dar una mejor explicación y le puede dar algunas de estas frases de transición. Use todo esto a su ventaja, estudie, busque más ejemplos, ¿sí? Este no es un examen fácil porque pues es desarrollar sus ideas, usted tiene cierta cantidad de tiempo nada más para hacerlo. Así que es muy importante que usted practique, busque más información y use los recursos que se le dan. Damas y caballeros, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les sirva de verdad. Lo deseo de todo corazón. Les deseo muchísima suerte. No olviden visitar las presentaciones. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Y recuerden, estos recursos son para que ustedes los vean, los revisen y los vean cuantas veces sea necesario. Úselo a su ventaja y mucha suerte. Gracias por acompañarme. Y esto fue todo para nuestra clase de lectura. Por favor, revise la página para ver cuál será nuestra siguiente clase, que es la siguiente clase que vamos a cubrir. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego.